Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 24 de febrero de 2024 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contraportada, una contraportada que por cierto se ha hecho mucho de esperar, porque tuvo que ser la semana anterior y la anterior, pero por diversas circunstancias, que iba sobrecargado de cosas, pues no pude hacerla. Este programa de los sábados yo lo preparo los viernes, porque como bien sabéis está a las 12:30 hora de la península, está en línea, y ya es lo normal, es que yo cumpla a rajatabla los horarios. En alguna ocasión, muy de tarde en tarde, puede ser que entre el programa pues 1 hora o 2 horas más tarde porque ha habido unas elecciones, una cosa así, pero bueno, que tengo que preparar el programa el día anterior y yo normalmente voy muy cargado de trabajo, así que aprovecho para ciertas cosas dejarles para el viernes, que es el día, el programa digamos más suave de todos, es con diferencia este de la contraportada y también la contrarréplica de los domingos. Bien, ¿esto qué significa? Que hay viernes que tengo un montón de gestiones que hacer por la calle, generalmente tengo que ir a hacer unas cosas y otras, y si lo paga alguien, pues lo tiene que pagar este programa. Podría pagarlo la contrarréplica, pero es que los sábados ciertos lugares no están abiertos, por lo tanto no es día laborable, cosa que el viernes sí es. Y esa es en definitiva la razón por la cual no hubo contraportada estas 2 últimas semanas, pero ya os dije que la recuperaríamos. Y aquí estamos. Bien, si queréis participar, tengo estos libros los libros que voy a pasar hoy, los tengo desde hace nada menos que 2 semanas esperando aquí en el escritorio a que llegase su momento. Si queréis participar en la contraportada, no tenéis más que enviar vuestra nota de voz con vuestra crítica literaria al 690-827909. 34 delante si estáis fuera de España. Bien, la duración de las notas de voz, tratándose de la contraportada, debe de rondar, yo creo que los 3-4 minutos. Sería lo ideal porque en ese tiempo pues uno puede dedicar algo de detalle a la reseña. A mí me costaría muchísimo, a no ser que sea un libro que no he leído y que me limito a dar el título, la fecha de publicación y el número de páginas que tiene. Si no, un libro que he leído me sería imposible hacerlo, condensarlo en 1 minuto. Bueno, si me lo propusiese sí, pero quedaría... Ya sabéis que cuando me propongo condensar y sintetizar cosas, pues lo consigo. Es algo que se me da especialmente bien. Pero un libro, y más en un programa tranquilo como este, que le dedicamos tiempo, que hay música de fondo y todas estas cosas, pues lo suyo es que el libro esté bien trabajado. Si además, como sucede muy a menudo, son libros que os acabáis de leer, los tenéis borboteando en ese momento en la cabeza y son muchas las cosas que uno quiere contar. Bien, pues dicho esto y recordado el número de WhatsApp, pasamos ya a la contraportada. Empezamos con Pancho, que nos trae un libro de Stefan Zweig, que ha pasado ya por aquí, no sé si en 1 o en 2 ocasiones, un libro magnífico, por cierto, y que puede seguir pasando, porque este es uno de estos libros que hay que haber leído, o si no se ha leído todavía, tiene que leerse en el futuro, y quizá, si entre todos conseguimos, por lo menos los Zweiggenses, los que somos muy fans de este escritor austriaco, lo repetimos muchas veces, quizá gane nuevos lectores. Bien, pues esto es lo que nos cuenta Pancho de Zweig y de esta obra, que concretamente es El mundo de ayer. Buenos días, Fernando. Acabo de terminar el libro Un mundo de ayer, justamente el mismo día que has publicado la contraportada de él. Es una casualidad. Coincido plenamente en lo que tanto el contraescucha como tú habéis dicho de él, pero hay 2 cosas que no me han gustado nada del libro. Una, su equiparación de Europa con el mundo germano, es decir, para el autor el mundo austrohúngaro es toda Europa y fuera de él no hay nada de Europa. Es una visión excluyente de lo que es la cultura europea, cuando mi opinión es que el peso del Mediterráneo es enorme, ¿no? El inicio de la filosofía con los griegos, el derecho y la organización estatal con los romanos y el comercio en todo el Mediterráneo es lo que ha marcado el devenir de Europa durante muchos y muchos siglos. Es cierto que hay un mundo también germano, un mundo eslavo, pero no podemos despreciar el mundo mediterráneo, que este autor parece hacerlo de manera continuada en la lectura de sus libros según van avanzando. Y otra, cuando habla de la Guerra Civil Española y su visita breve en Vigo,
creo que habla desde un desconocimiento que le hace ser aventurado, así como el rigor que yo he leído en sus libros, en alguna de sus biografías, en especial, por ejemplo, la de Magallanes, que la leí hace poco. Creo que ahí, yo creo que se pasa de frenada y escribe sobre algo que no ha estudiado, no ha investigado y que desconoce. Bueno, Pancho, Stefan Zweig era austriaco y habla siempre de la Europa que él conoce. No se trata de un ensayo académico sobre Europa y sus raíces culturales, ni mucho menos en ese caso sí, en ese caso faltarían muchas cosas y muchas apreciaciones. Tampoco es un ensayo histórico, ni lo pretende. El mundo de ayer se trata, en definitiva, de sus propias vivencias y sus propias experiencias. Tiene un elemento autobiográfico muy importante, el mundo de ayer, y eso en buena medida es lo que lo hace atractivo. Además, hay una cosa en esto que yo creo que, por lo menos tú y yo somos europeos y tenemos una percepción de Europa muy concreta, la que se tiene desde España. Cada europeo tiene una percepción de Europa distinta. Para los españoles, Europa es esencialmente, por regla general, es Europa occidental y más concretamente la Europa de origen romano, es decir, España, Francia, Italia y Portugal. Luego con el añadido del Reino Unido, eso sí, que por cercanía geográfica pues nos pilla muy a mano. Pero siempre que pensamos en Europa o viajar por Europa, pensamos en lo que nos cae más cerca, lo que es más afín culturalmente y está más cerca desde el punto de vista geográfico. Ojo, esto no es nada nuestro raro, ¿eh? Lo mismo sucede con nuestros vecinos. Sabemos que Europa va más allá, por supuesto, pero lo que conocemos y sobre todo lo que entendemos las claves es esto. Para los españoles, lo germánico, no digamos ya lo escandinavo, nos queda algo más lejos, pero todavía es algo aprensible. Y lo eslavo ya nos queda lejísimos. Bueno, esa es la razón por la que a menudo no terminamos de entender bien lo que sucede en Europa del Este. Y nos hace falta tanto contexto cuando nos ponemos a estudiar qué pasa en Polonia, no digamos ya en Rusia, o esto, por ejemplo, de Ucrania. A muchos españoles la guerra en Ucrania les pilló completamente de nuevas. No sabían, algunos de ellos, ni siquiera colocar Ucrania en el mapa. Y ojo, que Ucrania es un país grande. Si hablamos de Moldavia, o hablamos de Georgia, o hablamos de países pequeños de Europa del Este, muchos españoles tienen problemas para colocarlos adecuadamente y saben absolutamente nada de su historia. Esto es lo común. Ojo, los moldavos o los ucranianos tampoco saben mucho de historia de España. Les pilla lo mismo, tienen la misma distancia entre que hay de España a Moldavia, la hay de Moldavia a España o de Moldavia a Portugal, por hablar de dos países de pequeño tamaño. Sí que eso es normal, que Zweig tenga una visión germanocéntrica, pues porque él era austriaco y por lo tanto un hombre de habla alemana. El título de la obra, yo creo que es clarísimo, es El mundo de ayer, Memorias de un europeo. Y ahí tenemos la clave. Es una remembranza de una Europa, la suya, la que él recuerda, la que él vivió, que ya ha desaparecido. Es un libro que fue publicado, como ya os comenté en su momento, de forma póstuma, después de su suicidio, pues todavía sea año 42 o 43, y es una obra en esencia autobiográfica, que narra su propia vida y la época que le tocó vivir. Lo que hace Zweig es transportarnos a una época ya desaparecida, ya en los años 40, cuando lo escribió. Es la época de la Belle Époque, no el primer cuarto de siglo, ni siquiera los primeros 15 años del siglo XX. Los años previos a la Primera Guerra Mundial, que fue un periodo en Europa caracterizado, por lo menos en la Europa que él conocía, la Europa central, también fue un periodo caracterizado por la paz en la Europa occidental. Ojo, un periodo de paz, de seguridad, de progreso, que se vio truncado por la irrupción de la Primera Guerra Mundial. La obra la tienes fresca. Empieza con una descripción de su infancia y de su juventud en Viena, una ciudad que en aquel entonces pues era un hervidero intelectual, cultural, artístico. Esa Viena fastuosa de principios del siglo XX, capital de un imperio. El autor rememora con muchísima nostalgia cómo era la ciudad, cómo fue su propia educación, una educación cosmopolita, en la que a Viena afluían pensadores no ya del mundo de habla alemana, sino de todas partes, cómo se aficionó a la literatura, a la música, cómo eran sus amigos, los amigos que fue conociendo, especialmente ya en la época universitaria. Describe con muchísimo detalle esa atmósfera de optimismo, de seguridad absoluta, de confianza en el futuro, que reinaba en Europa antes de la guerra. En esa Europa, la que él conoció. Él vivió en Viena, no vivió en Lisboa, no vivió en Madrid, no vivió en Atenas,
No vivió en Edimburgo, vivió en Viena. Y esto es importante porque es lo que él sabe, no deja de ser autobiográfico. Bien, empieza así, ya más o menos a partir de ahí ya te haces una idea. Él cuenta, y no es el único en decirlo, ¿eh? Sebastian Haffner, por ejemplo, que era alemán y que esta misma época la vivió, él era algo más joven, eso sí, la vivió en Berlín, cuenta también cómo era ese Berlín de su infancia, el Berlín del Segundo Imperio, ¿no? Una época maravillosa, todo iba hacia adelante. No son los únicos autores, ¿eh? Otros autores franceses, italianos, británicos encontramos lo mismo. Era un optimismo general el que había. El progreso era imparable. El mañana iba a ser mejor. Pero la Primera Guerra Mundial lo cambia todo. No solo en la vida de Zweig, sino en la propia historia de Europa. Aquí, por ejemplo, en España, pues no hubo ese cambio. Todo lo contrario, la Primera Guerra Mundial a España le sentó muy bien porque se quedó fuera. Lo mismo que le sentó muy bien a Suecia porque se quedó fuera. España, de hecho, creció mucho durante los años de la Primera Guerra Mundial. Económicamente, cualquier español que viviese, un español de la generación de Zweig, hubiese tenido una apreciación algo distinta. Les he dicho, pues no, la verdad es que este vienés piensa que el mundo se ha acabado y es normal, porque el país está en guerra, pero yo estoy aquí en Madrid tan ricamente y la ciudad no hace más que crecer y construirse edificios nuevos. Aunque eso sí, luego España sí padeció la posguerra, de manera indirecta, y padeció las agitaciones del periodo de entreguerras. Bueno, la padeció de tal manera que tuvo una dictadura, la república y luego una guerra civil. Pero durante la Primera Guerra Mundial nada hacía pensar que las cosas fuesen a ir a peor. La diferencia con España en este aspecto es que la Belle Époque, que se conoce en Francia, en Centro Europa, en España esa Belle Époque, bueno, fue Belle, y Époque, pero no tan bel como en otros sitios. Se acababan de perder Cuba, Filipinas, Puerto Rico. El país, especialmente su intelectualidad, atravesaba una cierta depresión y era pasto del pesimismo. Es la época de los regeneracionistas. Nadie en Austria estaba, o en Alemania, estaba hablando de regeneracionismo. Para nada, consideraban que habían tocado techo. Fue el gran momento. Va a ser el siglo XX iba a ser el siglo de la cultura alemana, que luego, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues la cosa se quedó en nada, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la forma en la que hay que entender este libro, porque si no lo ves así, pues no lo entiendes bien. Si lo tomas como si fuese un ensayo académico, un ensayo de historia o de cultura europea. Bien, pues la Primera Guerra Mundial rompe con aquello. Y aquí el autor de nuevo pasa a otra fase, que es describe los horrores de la guerra y el impacto que eso tuvo en la sociedad austriaca y por extensión en la centroeuropea, por lo menos la de habla alemana. Todo ese optimismo de la época de antes de la guerra se sustituyó por el miedo, básicamente, por la incertidumbre. Él lo analiza también, el ascenso del fascismo, que eran pues las dos principales amenazas a esa Europa, o la contrapartida de esa Europa feliz y que él había conocido, siendo joven. Así que el mundo de ayer no es solo una memoria personal, es algo más allá, es también una reflexión sobre la historia y sobre la cultura europea. Él, por ejemplo, en lo que va contando sus cosas, las cosas personales suyas, va analizando las causas del declive de Europa, advierte sobre los peligros del nacionalismo y de la xenofobia, que a partir de los años 20 empezaron a adueñarse de toda Europa occidental, defiende la importancia de la tolerancia, de la paz, es decir, de esos valores que él considera atados a la Europa de preguerra. Y todo, eso sí, impregnado de una gran nostalgia por un mundo perdido. Él, cuando habla de su infancia, habla de su juventud, en esa Viena maravillosa, pues está todo transido de sentimentalismo. De cualquier manera, son tres momentos históricos los que en el mundo de ayer tenemos. Su libro escrito no 100 años más tarde, ni 80 años más tarde, su libro escrito en el año 41. Es decir, cuando toda esa Europa acaba de desaparecer. Hace poco tiempo que ha desaparecido. Los que la han vivido todavía están vivos, entre ellos el propio Zweig, que acabaría con esto poco después porque se suicidaría en Brasil junto a su mujer. Los tres momentos históricos se ven todos desde una perspectiva muy personal. Uno de los temas centrales es la nostalgia por esa Europa de la Belle Époque, y ahí lo que hace la primera parte, digamos, lo que hace es describir un mundo que ya no existe. Un mundo fantástico en el que todo invitaba a pensar que el mañana iba a ser todavía mejor. El autor recuerda con cariño sus años infantiles, sus años juveniles. Luego, el segundo momento es cuando llega la Primera Guerra Mundial,
que supone un punto de inflexión en su vida, y él ve también en la vida de su propio país, ahí para describir con detalle todo lo que pasa y todo lo que cambia, y cómo se tiñe todo de negro. Y luego el tercer momento es el ascenso del nazismo, el caso de Austria. Y a esto Zweig le dedica muchas páginas. Describe cómo estos dos movimientos totalitarios se aprovecharon de la desesperación, se aprovecharon de la crisis en general de valores que había tras aquella matanza que fue la Primera Guerra Mundial, como los veteranos de guerra que habían vuelto después de 4 o 5 años de guerra luchando, muchas veces mutilados, se echan en manos de gente como Adolf Hitler o como Benito Mussolini, y estos terminaron apoderándose de todo. Analiza también, y esto acaba de suceder en el año 41, él se para a analizar las ideas de estos propios nazis y que los ha visto, los entiende, él entendía, era paisano de Hitler, caray, él entendía a Hitler hablando en su propia lengua, pero él no era algo extraño. La estrategia que los nazis utilizaron para manipular a las masas y llevar al mundo de cabeza a la guerra. Luego, respecto a lo que comentas de España, a ver, Stefan Zweig estuvo 3 veces en nuestro país. La primera fue a principios del siglo XX, en esta época dorada, la época de la Belle Époque, cuando era joven, que no sé si fue el año 1904, 1905, 1906, por esa época. Visitó el país como uno de esos viajeros decimonónicos que recorrían España con la idea de que el nuestro era un país exótico, el exotismo más cercano, que tenían sin necesidad de irse a la otra parte del mundo. Un lugar lleno de curiosidades dignas de ser contadas al lector de habla alemana. En esa primera visita escribió sobre España y son textos llenos de clichés sobre España. Es una España romántica, decimonónica, de toreros, de manolos, de flamencos, etc. Está la propia de aquellos de bandoleros, la propia de aquellos viajeros que habían recorrido el país durante buena parte del siglo XIX. Luego volvió por España algo más tarde y estuvo en la isla de Mallorca nada más. Pero este fue un viaje muy breve que no tuvo, no sé cómo decirlo, trascendencia literaria, vamos. No trascendió en absoluto ese viaje, pero sabemos que estuvo, pero que no le afectó demasiado ese viaje breve que hizo a Mallorca. La tercera y última vez que estuvo en España fue en el verano de 1936, cuando se dirigía a Sudamérica. Acababa de empezar la guerra civil. Iba desde Inglaterra a Sudamérica. Él ya estaba exiliado en Inglaterra. Él ya había salido porque veía lo que se avecinaba en Austria. Había visto a los alemanes, lo que había pasado en Alemania, y ya sabes, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, y él las puso a remojar largándose a Londres. Bueno, pues él estaba allí, continuó con su carrera de escritor y le llamaron de Sudamérica para dar unas conferencias. En aquel entonces no había vuelos Londres-Buenos Aires ni Londres-Río de Janeiro, había que tomar un barco y pues dedicarle un mes a viajar desde Europa hasta Sudamérica. Por lo que ese barco solía hacer escalas. Y una de esas escalas, eran grandes paquebotes, grandes transatlánticos, hizo escala en Vigo y pudo pasar unas horas paseando por la ciudad. Para los que no lo sepan, Vigo es una ciudad que está en Galicia, en el sur de Galicia. Es de hecho la ciudad más grande de Galicia, tiene un puerto importantísimo y muy activo. Bien, pues esto fue durante los primeros meses de la Guerra Civil. Vigo no era una zona de guerra. Vigo, como toda Galicia, quedó del lado sublevado desde el principio, por lo tanto no hubo combates allí, y todo lo que pudo ver en apenas unas horas, las que fueron la escala, que no sé para qué hizo la escala el barco, quizá para cargar pasajeros o para, qué sé yo, cargar carbón, no tengo ni idea. La cuestión es que les dejaron bajar unas pocas horas a las calles de Vigo, y todo lo que pudo ver pues fue jóvenes que estaban siendo reclutados y la vida propia de una ciudad española del norte, y eso lo dejó por escrito. Desconocía prácticamente todo de la guerra de España en aquel momento y no carga especialmente las tintas. De hecho, se nota en esos textos que él no sabe muy bien lo que está pasando en España. No tiene mucha idea. Acaba de empezar la guerra. Él, por supuesto, desconoce cuánto va a durar eso y cuál va a ser el desenlace. Y años más tarde, cuando estaba escribiendo El mundo de ayer, es decir, 1941, hace una referencia, que es esta que a ti te parece tan mal, a la Guerra Civil Española. Miren, él en aquel momento ya se encuentra en Brasil. Considera que su mundo ha terminado y que Europa ha desaparecido engullida por gente como Hitler o como Mussolini. Lo que sabe él de España en ese momento no es mucho. Él sabe que Franco, un personaje muy desconocido para él, ha ganado la guerra, y la ha ganado solo 2 años antes. Y que ese personaje, tan desconocido para él, está del lado de las potencias del eje.
en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es un aliado de su aborrecido Adolf Hitler. En ese momento, en 1941, el Eje está ganando la guerra. Y todo indica que la va a ganar. Acaba de tomar Polonia, se va a entrar en la Unión Soviética en cuestión de muy poco tiempo, a mediados de año. Los Estados Unidos aún no han entrado en la guerra, no lo harán hasta finales de 1941. Toda Europa está en manos ya sea de los nazis o de los fascistas italianos. El Reino Unido resiste, pero de aquella manera. Ha estado sometido durante buena parte de 1940 a bombardeos continuos. Bien, Franco nunca llegó a aliarse por completo con los alemanes, como bien sabemos. Primero fue neutral, luego no beligerante, que es una cosa que se inventaron, y luego volvió a ser neutral. Con el tiempo matizaría esa posición, pero en ese momento Franco está a partir un piñón, sin haber entrado en la guerra, pero está a partir un piñón con los alemanes. Bien, lo que hace Zweig ahí es recordar lo que ha visto en Vigo unos años antes. En el 41, pues 36, 5 años antes, lo tiene muy fresco. Apenas habían sido unas horas en la ciudad y lo pone en perspectiva, trata de ponerlo en perspectiva, más una serie de información que ha recibido. Considera que España ha caído, como otros países de Europa. No es un tema tampoco que domine muy a fondo, y se ve, y el comentario es comentario de pasada, y simplemente ve a España como una pieza más en un engranaje mucho más grande, que es la destrucción de Europa por parte de estos totalitarismos que son, en definitiva, quienes han acabado y han enterrado al mundo de ayer. Al título de este libro que nos traes y del que hemos hablado ya en más de una ocasión. Bueno, el libro, por supuesto que lo tenéis disponible, como he dicho antes, está publicado por Acantilado. Aquí está, Acantilado, 25 euros. Cuesta, barato no es, a pesar de que es un libro breve, tiene unas 500 páginas, pero vamos, que es un libro fantástico, como todos los de Zweig. Ya sabéis que yo por este autor tengo auténtica debilidad. Así que nada, os dejo el enlace en la descripción del programa. Seguimos con Ángel, que es de Valladolid y que nos trae un libro de historia un tanto peculiar. Y para tu programa de libros voy a recomendar un librito breve de apenas 150 páginas que se titula El nadador de Paestum, del arqueólogo alemán Tonio Holzscher. Tiene además unas ilustraciones estupendas y trata sobre el mundo de la belleza en Grecia. La ciudad de Paestum, que es como la llamaron los romanos, fue una colonia griega fundada en la costa meridional de la península, cerca de Nápoles, y la llamaron Posidonia en honor a Poseidón. En el año 1968, en unas excavaciones, se descubrió una tumba perfectamente conservada con unas pinturas magníficas. En las calas laterales había un simposio, es decir, un banquete con hombres adultos y jóvenes, con escenas de comida, fiesta, erotismo, pero la tapa que cubría la tumba es la que destaca. Es un hombre joven que se tira desnudo desde una torre al agua y es de una belleza inquietante y misteriosa. Están datadas en el año 480 a.C. Se pensaba que el lanzarse al agua era una pintura simbólica como el paso de la vida a la muerte y de ahí a la vida eterna. Pero Holzscher dice que las pinturas griegas, según últimas investigaciones, tenían una visión naturalista y realista, y lo que reflejaban era la vida de las personas, por ejemplo, en caso de tumbas, de las personas que habían fallecido. Dice que en este caso, además, se ha descubierto que los griegos tenían mucha afición al mar, al contrario de lo que se pensaba antes. Hay cerámicas, hay otras tumbas con elementos de pesca, de natación, etc. Lo que quiere reflejar Holzscher, y es de lo que trata el libro, es del mundo de la belleza en la cultura griega, que no era solo algo relacionado con el aspecto exterior,
sino era una calidad social. Era un rasgo con un contenido espiritual y ético. El cuerpo sano y fuerte es bello y es un instrumento de la excelencia humana. Yo señalo que ya en el banquete de Platón decía que en lo más alto de la inteligencia está la pasión por la ciencia de lo bello, cuyo conocimiento es la perfección. Dice Sócrates que el proceso por el cual el amor a un cuerpo bello debe de conducirnos a amar todos los cuerpos bellos. Y tras ello, el amor a todas las cosas bellas, y de ahí a la belleza en sí, que resulta idéntica a lo bueno. Es lo que Plotino y los neoplatónicos lo denominaban filocalia. Y además de explicar Holscher la obsesión por alcanzar un físico y las etapas de la vida, el investigador reconstruye cómo eran los espacios lejos de las urbes, cómo eran las cualidades que se buscaban en los jóvenes, cómo se formaban los efebos. Es decir, de ahí saca una historia de la concepción griega de la belleza. Bueno, pues nada más. Pues no conocía este libro, Ángel. Lo publica, según estoy viendo, la editorial Crítica. Y la verdad es que tiene muy buena pinta, desde hace poco tiempo. Tengo delante su ficha, es del año 2022. Se publicó aquí, según veo, el 14 de septiembre de 2022. Vamos, que es de ayer por la tarde, como aquel que dice. El autor se llama Tonio Hölscher y es un arqueólogo alemán, según he podido ver. Lo que nos cuenta la editorial es lo siguiente, os lo leo. Bien, dice: nadie que haya visto la impresionante tumba del nadador de Paestum cerca de Nápoles ha podido escapar a su influjo. Descubierta en 1968, sus frescos son el único ejemplo que se conserva de la gran pintura de los inicios del arte griego clásico. La imagen del efebo en una elegante cabecera ha planteado grandes rompecabezas a los investigadores. ¿Cuál es el significado del motivo de la vida que brota en una tumba? Tonio Hölscher descifra el significado múltiple de esta obra de arte singular y con una amplia visión histórica. Presenta aspectos centrales de la antigüedad griega, la cultura de la juventud y su papel en la sociedad, el erotismo como fuerza aglutinante de las comunidades humanas, la importancia del cuerpo atlético y la bella apariencia en la vida social, los conceptos de los espacios vitales del mar y la naturaleza libre como contramundo de la alta cultura de la vida urbana. Bien, pues esto es todo lo que sé de este libro, más lo que tú me has contado, que la verdad, Ángel, me has contado mucho más de lo que me cuenta la editorial. Bien, el libro no lo conocía, pero sí conozco la tumba del nadador de Paestum. Está en Nápoles. Bueno, está exactamente no en Nápoles. No penséis que si vais a Nápoles os lo vais a encontrar allí, ni mucho menos. Esto está a unos 100 kilómetros al sur de Nápoles, ya pasado Salerno. Tenéis que ir por la autopista. Allí se conserva hasta las ruinas de Paestum y se conservan estas lajas, son unas lajas de piedra que forman parte de una tumba. Se conservan en el Museo Arqueológico, que es uno de los mejores del mundo, el de Paestum. Entre sus piezas más importantes está la tumba del nadador, naturalmente, pero tiene mucho más. Estas pinturas datan del siglo V a.C., están datadas pues en torno al año 480, una cosa así, pero lo importante no es tanto eso. A ver, en el sur de Italia, lo que es las regiones de Campania, la Puglia, de Basilicata, Calabria, todas esas regiones de la Bota, la propia Sicilia, por supuesto también, allí abundan los restos o los vestigios arqueológicos de la antigua Grecia, de los siglos V, IV, III, antes de Cristo, etc. Tiene muchísimo resto de origen griego, ya que aquello formó parte de lo que se conocía como Magna Grecia. Lo que hace de la tumba del nadador algo especial es su decoración pictórica, que es realmente cautivadora, te quedas mirándola. Son 5 lajas de piedra que conformaban la caja de la tumba y están adornadas con unos frescos en color, que aunque el nadador en sí está pintado en negro, pero vamos, el resto están todas en color, que representan escenas de la vida cotidiana. El atletismo, deportes, la mitología griega. Bueno, entre las imágenes, la principal, la que le da el nombre a la tumba, está el nadador propiamente dicho. Es lo que todo el mundo va a ver a este museo, vamos, a este nadador. Es un joven desnudo que se tira de cabeza al mar. Esto se ha interpretado, como bien comenta
Comenta Ángel como una representación del difunto en su viaje al más allá, su descenso, o simplemente como algo festivo, una escena de su propia vida. Quién sabe, igual al muerto le gustaba nadar cuando estaba vivo y le gustaba tirarse al mar. No tengo ni, la verdad es que no tenemos ni idea. Hay muchas interpretaciones. Luego las otras lajas lo que muestran es un banquete en el que un grupo de hombres con barba están reclinados en divanes y están comiendo, están bebiendo, tocando el arpa, y en otras aparecen imágenes mitológicas. Bien, las pinturas, estas de la tumba de Paestum, son de una espontaneidad asombrosa. En cierta medida casi parecen fotografías, y no por que sean pinturas fotográficas, ni mucho menos, sino por cómo captan el momento. El propio nadador tirándose al mar es una cosa muy fotográfica. Bueno, esto nos permite hacernos una idea. Evidentemente el valor artístico que tienen es muy alto, pero el valor histórico también nos permite hacernos una idea de lo tremendamente próspera que llegó a ser esta colonia griega de Paestum. Bueno, los griegos no la llaman Paestum, eso empezó a llamarse posteriormente, la llaman Poseidonia. Quedan en pie 3 templos de grandes dimensiones, uno de ellos, el dedicado a Neptuno, bueno, a Poseidón, que es como lo llamaban los griegos y que dio nombre a la colonia. Este es un habitual, es un templo dórico y es un habitual de los libros de historia del arte, cuando tratan el arte griego en el sur de Italia. Vamos, que si estáis por ahí, si vais a viajar por esa zona de Italia, la zona de Campania, no podéis faltar. El parque arqueológico es maravilloso y tenéis este museo arqueológico que os comento. Lo que nos ha traído Ángel es un libro que habla precisamente de esta tumba. Bueno, es un libro que veo aquí que es muy breve, tiene 176 páginas, vamos, se lee nada, en una sentada. Y tampoco sale caro. Bueno, en la versión Kindle 9,49 €, y se titula El nadador de Paestum, Juventud, Eros y Mar en la antigua Grecia. Pues nada, ahí lo dejamos. Bien, seguimos con Adai, que es de Tenerife y que nos trae un libro de Chesterton. Quería hacer una recomendación para la contraportada. El libro que quería recomendar es Ortodoxia, de Chesterton, un libro que no sé muy bien cómo llegó a mis manos y no sé muy bien cómo conocí al autor, porque la verdad que no lo conocía, pero que me ha sorprendido. Me ha sorprendido la visión del mundo que el autor refleja en sus libros. El libro viene a responder a críticas que se le habían hecho, en donde se le decía que, a pesar de ser muy crítico con otros escritores como H.G. Wells o otros tantos por ser demasiado racionalista, él era una persona que creía que debía existir en el ser humano un profundo pensamiento, un profundo sentimiento de admiración, de imaginación, que no todo tenía que ser racional. Y en este libro, respondiendo a las críticas, intenta hacernos llegar o hacernos ver cuál es su visión del mundo. Nos cuenta que él estuvo una etapa de su vida, una profunda depresión, que la vida le carecía de sentido o que no encontraba el sentido a la vida, y cómo reflexionando llegó a una serie de puntos que le daban cierto sentido a la vida, que le daban una ilusión por vivir, y en estos puntos él empezó a notar que se asemejaban demasiado o que eran muy semejantes a lo que la religión católica había demostrado ya o había hecho llegarnos. Y empieza a describir punto por punto cómo estos pensamientos a los que él había llegado se basan básicamente en dejarnos del racionalismo absoluto, dejarnos sorprender por la vida, dejarnos maravillar, no caer en la rutina de lo convencional, no dejarnos aburrir por las cosas que entendemos que pasan día tras día, las cosas que suceden, yo sé, desde el amanecer hasta una sonrisa, cualquier cosa tiene su magia. Él dice que los matemáticos o los racionalistas están más cerca de ser locos que un poeta o un artista, que deberíamos conservar la mirada de un niño, que deberíamos seguir sintiendo ilusión por aquello que nos rodea. Y a pesar de no ser yo católico, la verdad que el libro me ha sorprendido, me ha resultado un libro de luz, podríamos decir, un libro agradable, ameno, con una visión positiva de la vida. Y me ha dado ganas de seguir leyendo sobre el autor, que tiene bastantes libros, no solo ensayos, sino bastantes novelas, y por lo que he estado investigando son novelas muy interesantes. Pues nada, eso es todo, un abrazo y a seguir. Es un muy buen libro este Chesterton, Ortodoxia, se titula. Creo que es el más leído de los de Chesterton, no lo sé, igual me equivoco, pero desde luego de los más comentados. En español lo publicó Acantilado hace ya unos cuantos años, y es un libro que se lee rápido porque, bueno, por un lado es breve, y por otro lado Chesterton escribía muy bien.
Ortodoxia es, como os digo, una de las obras más famosas de este autor, que fue periodista, escritor, en fin, un tipo muy peculiar que firmaba siempre como G.K. Chesterton. Esas eran sus iniciales, la G es de Gilbert y la K de Keith. Bueno, Chesterton era católico practicante de Inglaterra, en el Reino Unido siempre ha habido una minoría de católicos, y en toda su obra hace una defensa de la fe y de los valores tradicionales. Siempre lo hace con muchísimo ingenio, lo saltea todo de anécdotas y utiliza muchísimo el humor. Esto hace que leer a Chesterton pues sea siempre un placer. Bien, cuando escribió esto Chesterton, que fue a principios del siglo XX, por cierto, Chesterton tenía la misma edad que Churchill, nació en el mismo año, pero eso sí, creo que murió como 30 años antes. Pero en aquella época, a principios del siglo XX, el ateísmo se estaba empezando, ateísmo, agnosticismo, eso que ahora es una cosa bastante habitual, a principios del siglo XX era anormal, solo eran ateos o agnósticos los intelectuales. Se estaba empezando a poner de moda entre la intelectualidad británica. Bien, pues lo que hace Chesterton en Ortodoxia es desarrollar una reflexión larga sobre esa misma moda. La obra comienza hablando de la naturaleza misma de la ortodoxia. Chesterton argumenta que la ortodoxia no es necesariamente un conjunto de dogmas, sino más bien una forma de ver el mundo, que se basa, y él insiste en eso, en la razón, en la tradición y en la experiencia. Para Chesterton, de hecho, la ortodoxia es la única forma de vida que da una respuesta satisfactoria a las grandes preguntas de la existencia, como pueden ser, no lo sé, cuál es el sentido de la vida, a dónde vamos, de dónde venimos y todas estas cosas. Chesterton dedica gran parte del libro, de este libro Ortodoxia, que por algo lo escribió, no hay que olvidarlo, a criticar esas ideas como el agnosticismo. Son ideas que él considera erróneas. También el materialismo, el racionalismo, que estaba muy en boga en aquel entonces. Cree que esas ideas conducen a una visión del mundo que no tiene sentido, que está vacía, que es extraordinariamente fría. Y bueno, aquí es donde aparece una de las frases de Chesterton más citadas, porque seguramente la habréis oído, habréis leído muchas veces, esa que dice que el mundo moderno está hecho sobre las virtudes cristianas que se han vuelto locas. Bueno, pues esta aparece aquí, en este libro. Frente a eso, pues ¿qué propone? Propone la ortodoxia cristiana, por supuesto, que según él ofrece una visión del mundo mucho más rica y sobre todo llena de esperanza. Pero vamos, no esperéis un tratado teológico, porque no es un tratado teológico ortodoxia, ni mucho menos, no es un libro académico, es algo personal y casi autobiográfico. Chesterton comparte sus propias experiencias, sus propias dudas con el lector. Insiste, por ejemplo, en la importancia de la alegría, de la esperanza, algo que considera propio de la fe cristiana. Bueno, de hecho él argumenta, y lo hace de manera muy convincente, que el cristianismo no es una religión triste y una religión pesimista y oscura, sino más bien una fuente de esperanza. Bueno, el libro es breve, es un libro que está muy bien, os lo recomiendo, lo tenéis, como os digo, en español, está publicado por Acantilado, lo tengo aquí en tapa blanda por 20 euros. Ya sabéis que los libros de Acantilado están muy bien editados, pero no son precisamente baratos. A cambio, da gusto leerlos, esa es la ventaja. Y a diferencia de otros de esta misma editorial, no tiene versión en Kindle, así que lo tenéis que tener en papel. Yo lo tengo por aquí por casa, en la estantería de atrás, pero no sé si está en primera o en segunda fila. Debía haberlo mirado antes para traérmelo y leeros algo. Pero bueno, ya es tarde, ya tengo encendida la mesa y estoy en pleno programa. Bien, el libro es mi recomendación, de hecho, hasta el punto que va a ser el libro de esta semana, que no lo tenía muy claro. Al tener solo poco más de 200 páginas, lo lees, pues aquí lo tengo, 216 páginas. Lo lees en un abrir y cerrar de ojos. Bien, vamos ahora con Alberto, que es de Málaga y que pregunta por mis audiolibros. Te mando este mensaje porque me gustaría saber el motivo por el que aún no tienes los libros que has escrito pasados a audiolibro. Y me explico. Como bien sabes, y seguro que tú también lo haces, somos muchos los que mientras estamos trabajando o conduciendo o cocinando o planchando, nos gusta seguir leyendo. Y claro, pues nos es muy útil el tema de escuchar audiolibros, ¿no? Y yo tus libros me los he leído, algunos, el último por ejemplo no, pero el de la contrahistoria de España no, pero lo tengo ahí pendiente. Pero claro, no saco tiempo suficiente, sin embargo sí que saco tiempo suficiente para escuchar audiolibros. Y me gustaría saber por qué, bueno, pues aún no has hecho esto, si tiene algún motivo o piensas hacerlo.
Y si es que sí, ¿cuándo? Para estar pendientes. Fernando, te mando un fuerte abrazo y enhorabuena por tu programa. Bueno, Alberto, los 3 libros que he publicado con la Esfera de los Libros tienen versión en audiolibro, ¿eh? Vamos, lo estoy viendo ahora, me he ido a mirarlo. Ya no estaba yo seguro, digo, igual lo han bajado o no sé, me ha dado un respingo. Tanto la contrahistoria de España como la del comunismo, como Hispanos, publicados uno en 2021, el otro en 2022 y el otro en 2023, tienen versión en audiolibro en Amazon, dentro del servicio Audible, que es de Amazon, naturalmente. La voz no es la mía. Me lo propusieron, el editor me dijo que si me interesaba, que no tenía más que decírselo, por supuesto me lo iban a pagar aparte y todo, y no estaba mal pagado, pero me lo dijeron que si quería hacerlo, pero es que exigía demasiado tiempo. Hablé con los del estudio, me pidieron, creo que fueron 3 o 4 días en un estudio de Madrid, más lejísimos de mi casa, y no lo hice, ya que suponía dejar, no por ir al otro lado de Madrid, sino porque suponía dejar de hacer 3 o 4 contracrónicas, es decir, sacrificar prácticamente una semana, así que lo dejé. Y me consta que hay gente que tiene mucha mejor voz que yo y que lo va a hacer mejor que yo. Así que, nada. No he escuchado los 3, el de la contrahistoria de España por pura curiosidad, me lo descargué y la voz que le pusieron, la verdad es que es una voz maravillosa. Pero vamos, que me consta que muchos lectores prefieren el audiolibro. Me consta porque me lo han dicho. Ya sea por lo que tú dices, porque, en fin, llevan una vida ajetreada y están haciendo 1000 cosas y conducen y cocinan y hacen muchas cosas que tienen las manos ocupadas y los ojos también. Y la ventaja que tienen los audiolibros, bueno, pues como los programas de radio online como este, es que se pueden escuchar mientras se hacen otras cosas. Entonces, para estos, que es tu caso, Alberto, el audiolibro es definitivo. Otros porque les resulta mucho más cómodo. Simplemente se bajan el audiolibro y lo escuchan a ratos cuando pueden. Y otros que también me ha llegado algún caso que tienen problemas de vista y no pueden leer. Y por lo tanto, pues la única manera de leer un libro, leer entre comillas, es escucharlo. Así que, como esto ya lo sé, desde que escribí la contrahistoria de España, me cercioro de que en el contrato se incluye siempre el audiolibro. Así que nada, Alberto, te dejo los enlaces a mis libros en la descripción del programa, para que veas que están los 3, la versión de audiolibro, porque acabo de comprobarlo. Eso sí, tiene que ser a través del servicio de Audible. Esto ya no depende de mí. Yo transfiero los derechos de mis libros a la editorial, que son los que lo explotan en papel, en Kindle y también en audiolibro. Muy bien, queridos, pues hasta aquí llega la contraportada de hoy. Espero que os haya gustado. Le hemos dedicado a cada uno de los libros el tiempo que merecen, que siempre tiene que ser mucho. Me consta que a los contraescuchas os cuesta mandar estas notas de voz y no se os puede despachar así en un santiamén. Así que nada, queridos, con esto me despido de todos vosotros. Hasta mañana.